hágase del conocimiento del jefe de gobierno del Distrito Federal, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de las cámaras de senadores y diputados del Honorable Congreso de la Unión, del Instituto Electoral del Distrito Federal y de su Contraloría, a efecto de que inicien todos los procedimientos legales y administrativos correspondientes, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y al Instituto Federal Electoral para los efectos legales correspondientes. Tome nota la Secretaría. Esta presidencia informa que por un error involuntario se dijo una cantidad diferente a la aprobada por la Comisión de Gobierno relativa al monto del presupuesto de egresos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013. Por lo tanto, esta presidencia deja constancia para su conocimiento y que quede asentado en la versión estenográfica que la cantidad correcta es 1,472,274,250 pesos, moneda nacional. Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, se concede el uso de la tribuna al diputado Antonio Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado. Adelante, señor diputado. Gracias, compañero presidente. En cumplimiento de una responsabilidad con la sociedad, en cumplimiento de nuestra responsabilidad legislativa, en cumplimiento y en congruencia con nuestros ideales, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ser y actuar, es que los diputados Dinora Pizano, Antonio Padierna, Yuridia Saldaña, Genaro Cervantes, Ernestina Godoy, Cuauhtémoc Velasco, Alfredo Pineda, Jorge Gaviño, Óscar Moguel, Alejandro Ojeda, Gabriel Godínez, Lucila Estela Hernández, María Angelina Hernández, Diego Martínez, Estela Damián, Jorge Cepeda, Agustín Torres, Rubén Escamilla, Eduardo Santillán, Rodolfo Ondarza, Héctor Hugo Hernández, Claudia Cortés, Ana Julia Hernández, Efraín Morales y Carlos Hernández Mirón, presentamos ante el Pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, solicitando se turne a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Debido a lo extenso de la presente iniciativa, solicitamos sea insertada al texto de la misma en el diario de los debates. El derecho penal es un mecanismo de control social con el que se intenta regular los conflictos sociales mediante su intervención y como última ratio se dirige solo a las conductas más graves e importantes para la sociedad. De ahí que nuestra función como legisladores sea garantizar el respeto en una determinada forma de solución de un conflicto social. El tipo penal debe describir en forma clara, precisa y comprensible la conducta exigida y prohibida. Sin embargo, debido a que existe una diversidad de comportamientos y situaciones, este tipo debe ofrecer una imagen general y abstracta en la que se puedan subsumir las diferentes modalidades del actuar humano. De ahí que el tipo penal debe cumplir con una función garantista, es decir, únicamente las conductas que estén descritas en la ley pueden reputarse como delictivas y ser merecedoras de la pena, lo que constituye un principio de legalidad, pues la seguridad jurídica de los miembros de una sociedad, al no permitir la punición de conductas que se encuentren fuera de la esfera del dominio de la normatividad. El legislador, mediante la elaboración de tipos penales, selecciona las conductas jurídicamente relevantes y dignas de consagrarse en el ordenamiento jurídico penal. Esta función selectiva no debe identificarse con el arbitrio autoritario del funcionario que realiza el proceso de tipificación, sino con la función misma de seleccionar adecuada y transparentemente el tipo penal aplicable al caso concreto. De ahí entonces que el artículo 362 de nuestro Código Penal
sea motivo de la presente iniciativa, debido a que su estructura normativa es muy laxa y deja abierta la posibilidad de aplicar dicha medida por simple analogía, ya que los elementos subjetivos que lo integran puede llevar a que en su valoración por parte de la autoridad rompa el principio de garantía que debe cumplir todo tipo penal. Desde este momento queremos dejar en claro que ahora la presente iniciativa no pretende por ninguna manera dejar de lado la tipificación de conductas violentas con las que en efecto se pretenda desestabilizar al gobierno de la ciudad, por lo que en forma conjunta desde este momento esta soberanía, el Tribunal, la Procuraduría y la Comisión de Derechos Humanos deberán convocar un foro para crear los tipos penales que sancionen la violencia extrema con la finalidad de perturbar la paz pública y menoscaben la autoridad del gobierno o presionen a la autoridad para que tome una determinación y así contar con elementos necesarios para castigar el terrorismo y evitar que se confunda el terrorismo con las manifestaciones políticas que se hacen en esta ciudad. En un Estado democrático de derecho no se puede menoscabar la protección de los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos recogidos en los instrumentos internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. La ley debe garantizar la seguridad y la observancia de los derechos. Fija también la hipótesis en la que estos pueden verse restringidos. Se trata de supuestos de gravedad extrema en los que se autoriza al poder público a acudir a expedientes de fuerza inadmisibles en condiciones normales. Para que estos resulten legítimos, es preciso que esas alteraciones en el sistema de derechos sean razonables y proporcionales al peligro de que se trata de enfrentar, por lo que es de destacarse que este artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal es inconstitucional. El principio de legalidad es vulnerado no solo cuando la legislación contiene tipos penales que no permiten distinguir entre conducta legal e ilegal, sino también cuando establece tipos penales que no permiten diferenciar entre un delito y otro, o al menos cuando las consecuencias relativas a la naturaleza del foro compete a los procedimientos aplicables y a las penas son importantes, y cuando estas normas son utilizadas por los operadores de justicia en caso concreto. El artículo 362 del Código Penal, al no tener elementos normativos que permitan definir, analizar con claridad los conceptos de violencia extrema, de perturbación de la paz pública o que menoscaben la autoridad del gobierno del Distrito Federal o que la obliguen a tomar determinadas soluciones, dejan al arbitrio de las y los operadores de justicia su aplicación de forma indiscriminada. La ambigüedad del delito permite que la autoridad pueda imputar un delito grave que en sí mismo implica la pérdida de la libertad durante el proceso. La vaguedad del delito permite que las y los operadores de justicia, a través del derecho penal, enviar un mensaje disuasivo a la población sobre el riesgo que implica participar en actividades políticas o manifestaciones, generando con ello violaciones a la libertad de expresión y de la libre manifestación. Un gobierno democrático no debe reprimir las libertades por las que tanto hemos luchado. Un gobierno democrático no debe equiparar las manifestaciones políticas con actos de terrorismo o decir que constituyen una amenaza a la paz pública o a la autoridad del gobierno. Un gobierno democrático no atenta nunca contra las libertades de asociación, de manifestación o de expresión. Los disturbios del 1 de diciembre, deben ubicarse dentro de la tipificación específica y aplicársela a los verdaderos culpables, a los verdaderos responsables, a los que actuaron materialmente, pero en forma principal a los que idearon
desestabilizar esta protesta política. Finalmente, quiero dejar claro que esta legislatura y el grupo parlamentario del PRD está consciente del sentimiento de rechazo que genera el terrorismo. Esta es la primera muestra de voluntad política del gobierno del Distrito Federal y deberá ser que promulgue en su momento el dictamen que apruebe esta soberanía. Esta es su oportunidad de rectificar y de dejar en claro que la izquierda en la ciudad garantiza y respeta los derechos de los ciudadanos. Por eso deberá liberar en forma inmediata a todos los jóvenes que hasta el día de hoy se encuentren detenidos. De allí y por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 122, base primera, fracción quinta, inciso J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 42, fracción 14, 46, fracción primera del Estatuto de Gobierno, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la iniciativa con proyecto de decreto porque se deroga el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal. En consecuencia, solicitamos sea turnado este decreto al jefe de gobierno para que en su momento sea debidamente publicado y surta sus efectos al día siguiente que esto ocurra. Es todo, señor presidente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracciones quinta y séptima y 89 de la Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se turna para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un atento exhorto al presidente constitucional Enrique Peña Nieto a otorgar indulto a los 10 presos políticos, trabajadores del Sindicato de Electricistas, a fin de ser liberados antes del 24 de diciembre del presente año, se concede el uso de la tribuna al diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado. Con su permiso, diputado presidente, quiero, antes de empezar, pedir la atención de todos nuestros diputados. Esto